Soy Francisco Javier López Lima. Estoy muy contento hoy de platicar con ustedes, platicar con mi sobrina Cecilia López Beltrán. Les vamos a dar un tema que consideramos muy importante que tiene que ver con este problema que todos hemos escuchado seguramente en las noticias y que no solamente ocurre en México, que tiene que ver con la sequía. No hay agua. En gran parte del mundo no hay agua. Y me he encontrado con personas inclusive que dicen, no, no es cierto, ayer llovió, hay mucha agua. Pero vamos a tratar de poner el contexto general para que ustedes vean que hay cosas que podemos hacer de, de manera particular, que no tenemos que esperar a que el gobierno haga todo o que solucione todo o que estemos enredados en pláticas así de tipo filosófico de qué está pasando, por qué no hay, sino más bien, Ceci, a mí me gustaría que lo viéramos desde el punto de vista, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué te parece? Hola tía, me parece muy bien porque yo creo que las pequeñas acciones de todos cuentan. Excelente. Vamos a compartir la pantalla para que podamos ver información que preparamos para ustedes, que yo creo que va a resultar de mucho interés. Iniciamos. Hemos preparado esta presentación tomando en cuenta el tema central, la sequía, el uso eficiente del agua, que te preguntes, dependiendo de qué lugar de México o del mundo vives, de dónde proviene el agua que consumo y que investigues, ¿hay agua o no hay agua en mi localidad? Queremos también que tomes en cuenta que el agua se acaba el agua y que pienses, ¿qué puedo hacer para reducir el desperdicio y también cuidar mi salud? Seguramente te has encontrado con frases como las que vemos aquí en esta diapositiva. Te puedo decir o has escuchado que proviene de organismos municipales y estatales, depende de qué parte del mundo estás. En México, la mayoría del agua que nosotros tenemos al abrir la llave es agua que nos provee el estado o el municipio, porque en nuestro país el agua pues es un bien nacional. Te voy a platicar un poco el origen del agua en Baja California, Ceci, porque pues yo vivo en Baja California, que está al noroeste de México, y te vas a sorprender que el agua que tomamos en Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, toda proviene de Estados Unidos, o prácticamente toda. Alguna es de pozos locales, pero la gran mayoría viene de Estados Unidos. También hemos escuchado, o no sé si será el caso en tu ciudad, Ceci, que el agua que proveen los organismos municipales en México está contaminada. Ujú. O yo te preguntaría, Ceci, en tu casa tú puedes abrir la llave del zinc, del lavaplatos, de donde tengas y tomarte el agua. No, no se puede. Todavía Pues hay no, gente que lo hace porque hace mucho tiempo sí se consideraba que era muy buena el agua aquí en Cuauhtémoc, Chihuahua, pero ya está demostrado que no, por el estado de las tuberías, por varias razones. sí, es una tristeza, pero así es. Cuando compras agua de garrafón o en botellas de plástico, estás gastando indirectamente una cantidad muy alta de agua. Esta afirmación es poco técnica o es técnica, pero les vamos a explicar por qué. Y van a ver ustedes si se van a entusiasmar, estoy seguro, igual que Ceci y yo, de que sí podemos hacer algo y que se están tirando miles de litros al drenaje. El problema de sequía está presente en prácticamente todo el mundo. Si eres de México, ya escuchaste lo que pasó en Monterrey. Está excelente lo que están haciendo a final de cuentas los gobiernos como una reacción, porque no hubo prevención. Ellos es lo que les toca, hacer la infraestructura para que llegue agua. Pero yo le preguntaría a alguien que esté en Monterrey, ¿es cómodo esperar 4, 5, 6 meses para que empiece a haber agua en tu casa todos los días? La contaminación por plásticos en los océanos es muy grande y muy peligrosa. De eso nos va a hablar Ceci. Ella es bióloga y obviamente nos va a platicar de eso. Nosotros, yo en particular, pues soy oceanólogo químico. Por muchos años trabajé haciendo análisis de agua
conozco perfectamente el tema, también estuve involucrado en plantas de tratamiento de agua, y Ceci por su profesión es bióloga y conoce perfectamente este problema de lo que nos va a hablar, que tiene que ver con el plástico en el agua. ¿Existen alternativas para ayudar a reducir el consumo de agua y evitar contaminar con plásticos? Sí, sí existen, y es precisamente de lo que nos va a hablar Cecilia, Ceci, mi sobrina, y afecta a mi salud consumir agua que estuvo en contacto con plásticos. También lo has escuchado, y hoy también vas a tener una idea del por qué. Vamos a hablar un poquito del origen del agua en Baja California, sin entrar en mucho detalle, pero aquí les voy a presentar un estudio o una nota periodística reciente donde se ve el agua que llega a nosotros, viene a través del deshielo de las rocallosas, a través del río Colorado, se almacena en dos presas muy grandes que ahorita, como se ve en este diagrama, han disminuido fuertemente la cantidad de agua que está disponible. Ya existen en Estados Unidos algunas ciudades donde prácticamente se convirtieron en un pueblo fantasma por escasez de agua, como sería una ciudad que se llama Salton Sea, que lo analizaremos en otro video porque no es el tema el día de hoy. Pero también esto se publicó el 16 de agosto, hace unos días, donde nosotros, en Baja California, nos regimos por una Comisión Internacional de Límites y Aguas, que está firmado desde 1944, y es el acuerdo que tenemos en cuánta agua, esa agua que viene desde las rocallosas, le corresponde a nuestra región. Y miren este dato tan impresionante. La actual sequía es la peor de los 144 años de historia registrados y una de las peores de los últimos 1200 años. El almacenamiento total de las presas del río Colorado es del 34% de su capacidad útil, sus niveles más bajos en registro. Y a través de esas actas y demás acuerdos que también les platicaré en otro video, el objetivo de hoy es comprender qué podemos hacer. Eso implica que nos van a reducir a los baja californianos la cantidad de agua que vamos a tener disponible para consumo humano. Para el consumo humano doméstico, para la industria, para la agricultura. Un problema muy, muy grave. Ceci, no sé si tú sabías que esa era la situación en Baja California. No, no sabía que fuera tan grave. De hecho, a mí siempre me sorprende cuando voy a Mexicali que pues que hay muchísima agua y siendo tan desértico como es, era así como que pues de dónde sale. Sí, después supe que la proporcionaba Estados Unidos, pero no sabía que ahora pues va a haber un recorte muy importante, ¿no? Y pues les va a tocar allá lo mismo que ya hemos vivido en Sonora, en Monterrey, aquí en Chihuahua también hay lugares en donde ya empiezan los tandeos de agua. Algunas colonias tienen agua nada más unas horas y pues esto con el objetivo de repartir la poca que hay entre toda la población. Sí, y tocaste algo muy importante, muy interesante. Las personas de Mexicali consideran que el agua es infinita. Si tú le preguntas a alguien de Mexicali que si el agua es un problema, va a decir, no, eso está allá en Monterrey, aquí siempre hay agua. El asunto es que el siempre hay agua no necesariamente va a ser la realidad en el futuro si no hacemos todos algo. Y de eso se trata nuestra plática hoy, Ceci, para todos. ¿Qué Ujú, puedo yo hacer? así es. Entonces, el agua esa que proviene del río Colorado, pues ya después la Comisión Estatal de Servicios Públicos de cada municipio, aquí por ejemplo el de Mexicali, pues le dan una previa filtrada, un previo tratamiento, le agregan cloro para que tú la puedas usar para lavarte los dientes, para bañarte, para lavar tu ropa, pero por supuesto no con la calidad suficiente para considerarla agua potable. Es decir, pues, que los contaminantes que vienen en el agua son estos que yo menciono aquí: sólidos totales, suspendidos totales, disueltos, metales pesados, cloro, agua con dureza, dependiendo en qué lugar del mundo estás, pesticidas. Recuerda, el agua viene en un río y viene recogiendo
también los desechos de los campos agrícolas y por supuesto también plásticos, que esos ahora sí, tristemente, no pueden faltar. Prácticamente en todo México el agua se trata con ósmosis inversa. Vamos a entrar un poquito en ese tema. ¿Cómo es que cuando yo voy y compro un garrafón, como dice Ceci, bueno, yo ya no compro garrafones, pero cuando compraba un garrafón o cuando compraba una botellita de agua todos los días, muy nice para irme al gimnasio, ¿de dónde venía esa agua? Del mismo Río Colorado, de la misma Comisión Estatal de Servicios Públicos, pero después ya de una planta purificadora de agua que te la vende. Esa planta purificadora de agua está tomando el agua también de ahí. Es la misma agua que tú consumes. Y si vemos cómo son los equipos de ósmosis inversa, seguramente tú ya has visto un equipo como este cuando compras tu agua. Si es que todavía no la obtienes o no la purificas en tu casa. Y básicamente son prefiltros para quitar esos sólidos que platicamos y al final pasan por unos filtros de ósmosis inversa que le quitan todos los contaminantes, pero tristemente también le quitan los sólidos disueltos totales, quiere decir los minerales que tu cuerpo necesita, y de hecho eso los biólogos, que Ceci ya nos explicará, lo consideran un agua entre comillas muerta, es decir, un agua que no está aportando nada para tu salud. Es cierto, no está contaminada. Con un garrafón de agua, pues no te vas a intoxicar, pero sí vas a agregar algunos componentes químicos, sobre todo que vienen del plástico. Pero Ceci es la bióloga, yo no me voy a meter tanto, solamente les estoy dando el preámbulo. Revisando, y fíjense este dato me gustaría que te quede bien en la mente, porque para mí es sorprendente que como no lo conocemos, si no estás metido en este tema, y sobre todo si vives en lugares donde pues es una ficción, por ejemplo Mexicali, que hay tanta agua que nunca se va a acabar, vamos a tomar estos datos de Google. En Baja California se estima que hay cerca de 970,000 hogares. Si en cada hogar consumieran 40 litros de agua, nos da un total de 38,714,520 litros. Si lo divides entre 20, que es lo que le cabe a cada garrafón, es 1,935,000 y fracción de garrafones a la semana. ¿Te acuerdas que dijimos que la ósmosis inversa es el tratamiento que se utiliza? Pues ese tratamiento implica que para producir un garrafón de agua o una botella de agua que tú te vas a tomar, se desperdician entre 3 a 12 garrafones. Si escuchaste bien, entre 3 a 12. Quiere decir que al pasar por esa membrana, todo el agua con los sólidos que le quitó se van al drenaje, se tiran a la basura. Esa agua que ya nos van a reducir en el 2023, que acaba de firmar México el acuerdo y que no tenemos en Baja California, esa agua que no hay en Monterrey, que yo no sé de dónde proviene, no lo he estudiado. Lo que sí sé, porque es noticia la semana pasada y antepasada prácticamente de todos los días, lo que sí sé es que lo tenemos que cuidar. Quiere decir, fíjate esa cantidad, si hacemos esas cuentas, Ceci, estamos hablando que se tiran 7 millones, casi 8 millones de garrafones de 20 litros por semana. Ese es el impacto que estamos generando como familias, como personas que no sabemos, pero ahora que sabes, tú puedes pensar, y más con lo que te va a platicar Ceci en términos de contaminación. ¿Quieres ser la solución o quieres ser parte del problema? Esto ya es para Ceci. Ella nos va a platicar sobre un filtro que es el objetivo central de la plática de hoy, donde es un filtro que trabaja por gravedad y que ante la situación de la cantidad de agua que tiramos, es importante ver que en este filtro en particular que vamos a hablar, que te voy a pasar la pantalla, Ceci, para que nos platiques, pues Sí. cuidarás la salud de tu familia y también vas a contribuir
a que no se contaminen los ríos y los océanos. Vas a ver la cantidad de plástico que responsablemente la humanidad hemos puesto en los océanos, y de eso es de lo que nos va a platicar Ceci. Voy a dejar de compartir la pantalla y te cedo la palabra. Adelante. Gracias. Ahorita regresamos a esa última transparencia tuya. Sí, no me está dando permiso de compartir pantalla otra vez. Muy bien. ¿Quieres que regrese a la que tenía o inicias con tu presentación? Sí, inicio con mi presentación, por favor. Muy bien, adelante. Ya puedes compartir. Ok. Sí, pues hablando de este tema de esta agua hiperprocesada que estamos acostumbrados a tomar, que se produce en estas plantas de ósmosis inversa, pues además de los problemas que tú ya mencionaste relacionados con la nula calidad nutritiva del agua, o sea, con el hecho de que sea un agua muerta, pues está el tema de los plásticos, ¿no? Que tanto puede ser, podemos estar hablando de un garrafón de 20 litros de plástico o de una botella de medio litro, ¿no? De cualquier manera, es todavía un agravante adicional para este método de purificación tan extendido y en el que desafortunadamente tanto se confía, ¿no? Porque no tenemos toda esta información a la mano. El problema de la contaminación por plásticos, pues es un problema súper, súper grave ya a nivel global. Se han encontrado micropartículas de plástico en el suelo, en el aire y en el mar, pues ya no tan micro. De hecho, existen, se dice que son 5, se dice que son 8, son un montón de islas de plástico, que son las fotos que estamos viendo ahorita. Son lugares en donde las mismas corrientes marinas van arrastrando esta, esta basura que está en las playas y las mantiene como en una especie formando una especie de isla, ¿no? Pero obviamente pues no es una isla en sí, o sea, nadie puede caminar sobre ellas y pues están en constante movimiento, pero hablando específicamente de una que se encuentra entre California y Hawái, pues es una isla que mide 1.6 millones de kilómetros cuadrados. O sea, la cantidad de basura que debe haber ahí es impensable así, ¿no? Y pues es un problema muy grave, ¿no? Ya sabemos todos los efectos patéticos que tiene esta contaminación en los ecosistemas para la fauna marina. Y bueno, al final de cuentas, si lo quisiéramos ver como muy centrado en lo que es el ser humano, pues al final de cuentas nos perjudica igual, aunque la isla esté muy lejos de la costa, aunque la isla no, ni siquiera la conozcamos ni la hayamos visto nunca, toda esa contaminación termina por afectarnos a todos, ¿no? Entonces, Alguna vez leí que es del tamaño de Francia prácticamente, ¿no? sí, sí, o sea, es una cosa impresionante de grande. Entonces, pues el problema de los plásticos es un problema que ya incluso la Organización de las Naciones Unidas tomó como parte de su agenda ambiental para ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer a nivel global para empezar a hacer la reducción de su uso, sobre todo, que bueno, ya bastante chamba se tiene con el tratar de, no sé, reciclar o reutilizar de alguna manera todo ese plástico que ya existe. Lo ideal sería que dejemos de usar plásticos lo más pronto posible. Y pues ya también pensando a nivel individual, el tema de los plásticos que se encuentran en el agua embotellada, llámese garrafón o llámese botella de agua de medio litro, pues es un problema también porque este plástico que se utiliza para las botellas de agua, pues también libera pequeñas partículas, ¿no? Hay dos estudios, yo encontré referencia a dos estudios que se han hecho para medir el número de partículas de microplásticos en diferentes marcas de botellas de agua y pues es muy preocupante porque como dice ese titular, en el 90% del agua embotellada sí se encontraron y no es poco, o sea, en promedio 325 partículas por litro y pues eso
no lo vemos, pero así nos lo tomamos, ¿no? Entonces, pues ese es el otro problema que pues debe preocuparnos y que debemos tomar en cuenta a la hora de elegir qué tipo de agua vamos a tomar, tanto pensando a nivel ambiental, a nivel global, como también a nivel individual, ¿no? Y el considerar pues la salud de nuestra familia. Entonces, pues ya pasando a las alternativas, existe una alternativa que es amigable tanto para nuestra salud como para la salud del medio ambiente. Estos son filtros que filtran por gravedad, funcionan por gravedad, no se requiere presión ni ningún otro tipo de tecnología, simplemente la fuerza de gravedad hace que el agua pase a través de una serie de etapas que ahorita vamos a ver de filtración y elimina tanto los sedimentos como los pesticidas, como los sólidos disueltos, los sólidos suspendidos, metales pesados, y todo esto a través de tecnología pues muy sencilla, pero al mismo tiempo muy avanzada. Es tecnología japonesa, la compañía que los comercializa se llama Niken, y pues tiene muchos años de investigación en este tema, ¿no? El modelo más reciente es el que se muestra en la foto, salió hace alrededor de unos 6 años y pues siempre se está innovando este tema de la tecnología para mejorar la calidad del agua que va a salir de este filtro. Por otro lado, pues este filtro no desperdicia agua, ¿no? Que ese es el otro aspecto el primer aspecto que mencionábamos como inconveniente de la ósmosis inversa. O sea, en este caso, si tú filtras 5 litros de agua, 5 litros te tomas, o sea, no hay un desperdicio secundario. También, pues, aunque los recipientes que componen el filtro son de plástico, pues es un plástico que no es contaminante, que tiene una durabilidad muy, muy larga, y que además no tiene tóxicos como el BPA, que no lo mencioné antes, pero en el caso de las botellas de agua, las que tomamos así normalmente, que venden en cualquier tienda, además de los pedacitos de plástico que nos estamos tomando, cuando estas botellas están expuestas al calor, que sucede muchas veces, liberan hacia el agua un tóxico que se llama BPA y que tiene efectos potencialmente cancerígenos y además es un disruptor endocrino. Esto quiere decir que altera el sistema endocrino de nuestro cuerpo, que es el encargado de todas nuestras hormonas, ¿no? Entonces, eh, pues es otro problema que hay con el agua embotellada, es justo eso, o sea, realmente el manejo que se le da entre que está en la embotelladora y llega a tu casa, pues realmente lo desconoces por completo, ¿no? Y pues en este caso, el hecho de tener el filtro en tu propia casa sin necesidad de aparatos pues muy complicados que requieran instalación muy especializada, pues es una ventaja muy grande, ¿no? Entonces, a través de este tipo de alternativas podemos apoyar el tema de evitar el desperdicio de agua, evitar la contaminación por plásticos y además tomar agua que no es agua muerta. O sea, en este caso no sucede lo que pasa con la ósmosis inversa, que elimina todo hasta lo que es bueno. En este caso, hay minerales en el agua que te vas a tomar gracias a la tecnología del cartucho y pues no hay tóxicos plásticos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o comentario hasta aquí. No, para mí es muy claro. Veo que es una solución que se puede tomar y que tú puedes prácticamente sin mayor conocimiento mecánico instalar en tu casa. Sí, totalmente. Si lo pusiéramos en términos así como de alimentación, ahorita que también está tan de moda el tema de la alimentación procesada versus la alimentación más natural, pues sería lo mismo. O sea, el agua de garrafón o el agua embotellada es como agua altamente procesada y el agua que tú filtras en tu propia casa con un filtro que tú mismo le das un mantenimiento, pues es agua hecha en casa, ¿no? Es agua lo más natural posible. Y pues insisto en el tema del ahorro de
energía, pues sí, y también el hecho de no producir tanta contaminación por plástico. Aquí hay un estimado, considerando una familia que consuma 10 litros diarios de agua, estamos dejando de utilizar 180 garrafones en un año o 7,200 botellas en un año. Entonces, la verdad es que es una diferencia muy grande, aunque se nos haga como que no, pensando en esas islas tan enormes de plástico, pero pues yo creo que si todos pudiéramos elegir una alternativa como esta, pues sí haría una gran diferencia. Yo veo que si pusieras un sistema de ósmosis inversa pequeñito en tu casa, como también venden, esos 180 garrafones que te ahorras, significarían, ¿cuánto sería? Pues multiplicado por 5 mínimo, la Ujú, cantidad de agua que estarías tirando al drenaje de esa agua que no tenemos. así es. Sí, exactamente. Eso también es súper importante. Y bueno, pues ya solo para enfatizar lo que ya mencioné, el tema del garrafón también tiene su parte controversial porque a lo mejor con el agua embotellada no tenemos mayor desconfianza porque pues viene con la botella, con la tapadera sellada de fábrica, ¿no? Probablemente estuvo en el sol o estuvo mucho tiempo a la intemperie, eso no lo podemos saber y esos son puntos a considerar. Pero en el caso del garrafón yo creo que todavía hay más riesgo de que no sabes si exactamente estás tomando agua limpia porque no sabes qué pasó cuando tú llevaste tu garrafón vacío y abierto a la tienda y se lo entregaste a la persona y lo cambiaste por uno que ya estaba lleno. O sea, ¿qué pasó con ese garrafón? ¿En dónde estuvo? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Quién lo lavó? ¿Cómo lo lavó? ¿Y realmente lo rellenaron con agua purificada o no? Porque también hemos visto algunas evidencias de que hay algunos repartidores que andan con sus garrafones en el camión y se paran en una esquina y los rellenan con agua de la llave, ¿no? Como para revenderlos y que les cuenten a ellos como venta, ¿no? Entonces, no lo sabemos, son posibilidades, pero pues yo creo que si uno lo piensa un poquito, pues son posibilidades muy reales, ¿no? Y volvemos a lo mismo, o sea, el agua procesada versus el agua que tú mismo puedes filtrar en tu casa sin mayor complicación, utilizando el agua de la llave de la que hablábamos al principio, pues la que sale de tu grifo, y vas a obtener agua libre de cloro, sin bacterias, sin metales pesados, y además por la tecnología que tiene este filtro, vas a tener agua ionizada también y con minerales y ligeramente alcalina. Entonces, pues yo creo que no hay mucho que pensarle en el sentido de que existiendo las alternativas, pues podemos tomarlas y sabemos que vamos a contribuir tanto a nuestra salud como a la del planeta. Excelente. Pues con eso nosotros nos despedimos. Te pedimos que le pongas like o que te suscribas a nuestro canal. En la descripción vamos a dejarte ligas de WhatsApp por si quieres tener más información, por si te gustaría adquirir uno de estos filtros y contribuir con el medio ambiente y con la salud de tu familia. Y estaremos publicando diferentes temas que tienen que ver con el medio ambiente en nuestro canal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ceci. Gracias también a ti y también recordarles que si este video se los compartió a alguien, también con esa persona pueden preguntar cómo adquirir este tipo de filtros. Muy bien. Gracias. Gracias.